Buenos días. De parte de Bacredomatic, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Suspensión temporal de los contratos de trabajo por fuerza mayor. Les agradezco si nos indican en el chat si nos están escuchando. Perfecto. Perfecto. Listo, bueno, todos nos están escuchando. En Bacredomatic estamos totalmente comprometidos con cada uno de nuestros clientes. Es por eso que hemos creado una serie de webinars o charlas virtuales de suma importancia para brindar a sus empresas consejos que puedan poner en práctica ante esta situación que estamos viviendo de COVID-19. El webinar del día de hoy tiene la duración de 1 hora. Los micrófonos están silenciados porque somos bastantes participantes, así que para poder realizar consultas de una forma un poco más ordenada, lo van a realizar por escrito mediante la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de abajo. El tema de la suspensión temporal de contratos de trabajo por fuerza mayor se van a abordar contenidos como causas y efectos, reanudación de labores, desafíos prácticos y será impartido por Osvaldo Madrid, a quien voy a presentar más adelante. Para brindarles algunos temas logísticos, les comento que las preguntas las vamos a dejar para el final. Primero, don Osvaldo nos va a hacer una presentación y después vamos a abrir la parte de preguntas. Si en dado caso algunas preguntas no se queden por contestar, pues les vamos a estar dando la respuesta respectiva. Informarles también que tanto la presentación como la grabación de este webinar se las vamos a enviar en el transcurso del día de hoy para que ustedes puedan después repasar las presentaciones. También queremos indicarles que el material y contenidos que se van a ver durante este espacio son guías y recomendaciones, ya que la realidad de cada empresario o empresa pueden ser muy diferentes y específicas, por lo que la información que se desarrolla en este webinar no necesariamente es una receta que sirva igual para todos los participantes. Nosotros en Pymes Bacredomatic habilitamos estos espacios para que nuestros clientes pymes se formen y capaciten, pero invitamos a analizar las realidades de cada una de sus empresas en la información que se brindará hoy, para que puedan así investigar y tomar medidas para antes de accionar. Como les comenté, tanto la presentación como la grabación se les va a estar enviando en el transcurso de esta semana. Bueno, quiero presentar a don Osvaldo Madrid Ramírez. Él es de la empresa Consortium Legal, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Él es director del departamento laboral de la firma de abogados Consortium Legal. Tiene amplia experiencia en materia de derecho laboral corporativo, tanto en el ámbito individual como colectivo. Por más de 13 años ha sido consultor de compañías locales y regionales y además es profesor de la Universidad de Costa Rica en las cátedras de Derecho Romano y Derecho Laboral. Adicional, es profesor y coordinador del programa especializado en Derecho Laboral del Programa de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica, dirigido a abogados y profesionales no abogados, relacionados directamente con esta rama de derecho. Actualmente forma parte del Comité de Excelencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Así que los dejo con don Osvaldo. Muchísimas gracias y buenos días a todos los que nos acompañen. De verdad, para mí personalmente, para el Departamento Laboral de Consortium Legal y para la firma como tal, es un honor poder estar compartiendo con ustedes y poder brindarles hoy un acercamiento a lo que es la figura de la suspensión temporal y colectiva de los contratos de trabajo, enfocada sobre todo pues, a la situación que estamos viviendo con la crisis del COVID-19. Sin más, procedemos con el inicio de la presentación. Como les comentaba en la introducción, hoy estaremos primero hablando un poco sobre el concepto, las causas y los efectos
de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. Luego nos detendremos un poco en la parte procedimental, cómo debemos nosotros ejecutar la suspensión de los contratos de trabajo y cómo debemos también realizar la solicitud ante las autoridades pertinentes. Una vez que concluyamos con esto, estaremos conversando un poco sobre el manejo de la reanudación de funciones, que es un tema bastante particular, es un tema que tiene pues algunos efectos y bemoles que debemos de considerar, sobre todo para evitar que haya eventualmente algún perjuicio dentro de los intereses de la compañía. ¿Cuáles son los desafíos en la práctica que la figura contiene? Pues finalizaremos con algunas recomendaciones y conclusiones generales que creemos es importante que ustedes tengan como resultado final de este webinar. Bien, sin más, entrando en materia, vamos a hablar de qué entendemos nosotros por suspensión de un contrato de trabajo en términos genéricos. Nosotros hablamos de una suspensión como una situación anormal o extraña en la que un contrato laboral pues se interrumpe, sus principales efectos se ven interrumpidos, ¿verdad? Y por ende la ejecución de las prestaciones fundamentales del contrato no se tiene que dar. ¿Cuáles son las prestaciones fundamentales? Básicamente es la ejecución de los servicios que yo estoy contratando, la realización de las labores y el pago del salario. Ojo que en este caso estamos hablando de que la suspensión tiene efectos para ambas partes de la relación laboral. Desde la perspectiva de los trabajadores, la suspensión los faculta o les permite a ellos a no realizar las labores que regularmente ejecutan y por las que fueron contratados, pero desde la óptica patronal implica a su vez que el patrono no deba de cancelar el salario que regularmente paga por estas funciones. Eh, Teniendo en cuenta que es una suspensión, teniendo en cuenta que es temporal y teniendo en cuenta que lo que hace es interrumpir parcialmente las obligaciones laborales, es decir, que solamente afecta a estas dos principales obligaciones que estamos viendo, la principal o el principal aspecto a considerar es que la suspensión no finaliza los contratos laborales. La suspensión de los contratos de trabajo no implica su finalización. Es, si lo queremos ver en modos prácticos, es un ponerle pausa a la relación laboral, pero no es un detener la relación laboral. Esto tiene como consecuencia inmediata que durante el periodo de suspensión, y salvo algunas particularidades que veremos más adelante, la relación laboral continúa vigente y el trabajador continúa acumulando antigüedad laboral y el patrono entonces mantiene el resto de obligaciones inherentes al contrato de trabajo para con sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador continúa ligado a un deber de colaboración, el trabajador continúa ligado a un deber de no competencia y no concurrencia, que el patrono continúa en la obligación de respetar este tiempo de suspensión como parte de la antigüedad laboral de los trabajadores y también implica a su vez que el patrono no tenga que liquidar al trabajador para ejecutar la suspensión. Es decir, la suspensión se aplica sin que yo le tenga que pagar prestaciones a los trabajadores. Esto es muy importante porque normalmente en estos últimos 2 o 3 semanas las preguntas más recurrentes han sido que cuál sería la situación de la liquidación laboral de los trabajadores si ejecuta la suspensión. La respuesta sencilla y práctica es ninguna. Yo no tengo que liquidar a los trabajadores. Yo aplico la suspensión, la relación laboral se mantiene vigente, en pausa pero vigente, y yo no tengo como empleador que realizar ningún tipo de erogación o de gasto. Viendo esto, entendiendo el concepto de la suspensión y entendiendo que la suspensión no finaliza la relación laboral, entramos a ver cuáles son las características que tiene la suspensión. Primero, la suspensión es de carácter excepcional, es decir, solo bajo ciertas circunstancias específicas yo puedo ejecutar o aplicar la figura de la suspensión de los contratos sin goce de salario. Esa figura excepcional o esas características específicas, perdón, esos supuestos específicos están expresamente previstos en el Código de Trabajo a partir del artículo 73. Los invito a que los que no lo han hecho, pues se den la vueltita por el Código de Trabajo y lo lean. A partir del artículo 73 están las causas que permiten una suspensión y esas causas son taxativas. Solamente las circunstancias que aparecen ahí
permiten aplicar la suspensión de los contratos sin goce de salario para los trabajadores. Otra de las características es que es temporal. Decíamos que la suspensión le pone una pausa al contrato laboral, pero no lo finaliza. Y esta es la razón por la cual una de sus características es que es temporal. Tiene que estar limitada en tiempo. Nosotros no podemos hacer una suspensión indeterminada. Yo no puedo solicitar o no puedo ejecutar una suspensión sin saber cuándo va a finalizar. Yo tengo que tener claramente definido cuándo va a finalizar la suspensión que yo estoy solicitando, sin que esto eventualmente implique que yo no pueda solicitar después una extensión o una ampliación de la suspensión. Pero inicialmente la suspensión es temporal y ante tal circunstancia nosotros tenemos que tener claro que va a llegar a finalizar en algún momento. Tiene un efecto paralizador, es un poco lo que comentábamos a la hora de analizar el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las labores básicamente se ven interrumpidas, que yo no ejecuto labores, se paralizan las labores, pero también el patrono está en su derecho de no realizar el pago correspondiente, es decir, se paralizan también los pagos. ¿Durante cuánto tiempo se paralizan? Durante todo el tiempo que se extienda la suspensión. Y finalmente, los efectos de la suspensión pueden ser totales o parciales. Y pueden ser totales o parciales en dos vías. Pueden ser totales o parciales respecto a la prestación de servicios o la ejecución del giro comercial como tal. Es decir, yo puedo suspender labores parcialmente dentro de mi giro comercial. No necesariamente tengo que suspender del todo el desarrollo de mi giro. Yo puedo, si presto los servicios A, B, C y D, yo puedo decidir suspender los servicios A y B y continuar brindando C y D. Eso es completamente posible. Y eventualmente también la suspensión puede ser total o parcial en cuanto a los contratos laborales que rigen en la compañía. Es decir, yo no estoy obligado a ejecutar la suspensión en todos los contratos de trabajo. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Cabe la posibilidad de suspender todos los contratos de trabajo? Sí, sí se puede. ¿Estoy obligado? No. Yo puedo eventualmente pedir la suspensión parcial de algunos contratos de trabajo. Es decir, yo si tengo 3 trabajadores, 5, 10 trabajadores en mi compañía, yo puedo solicitar que se suspenda la ejecución de los contratos de 2, de 4, de 6 y no necesariamente llegar a la totalidad de los convenios. Esto es importante tenerlo en consideración porque me permitiría a mí valorar la posibilidad de no cerrar mi giro comercial y mantenerlo con el mínimo de personal necesario para poder brindar los servicios básicos al menos de dicho giro comercial. Muy bien. Entendiendo el concepto y viendo un poco las características que tiene la suspensión de los contratos de trabajo, vamos ahora a analizar cuáles son esas causas que les decía yo que deben estar expresamente previstas en la ley. La suspensión sin goce de salario de los contratos de trabajo, sí y solo sí, puede darse por las causas que están viendo ustedes ahora en la filmina en sus computadores. La primera de las causas es la falta de materia prima para poder llevar a cabo los trabajos que desarrolla mi compañía. Evidentemente, esta causa hace referencia a aquellos giros comerciales que requieren de algún tipo específico de materia prima para desarrollar ese giro comercial. La segunda causa hace referencia a caso fortuito, entendamos el caso fortuito como aquella acción o aquella situación que tiene algún origen de naturaleza humana y que impide que yo siga desempeñando mis funciones o que impide que el giro comercial se siga desarrollando. La huelga legal es una causa de suspensión de los contratos de trabajo. La muerte o incapacidad del patrono también, eso sí, siempre y cuando como consecuencia directa de esa muerte el contrato se deba de suspender. Es posible que la muerte de un patrono o la incapacidad de un patrono, hablando de patronos físicos, pues genere algún tipo de efecto en la compañía, pero no necesariamente implica la suspensión o el cierre. Solo cuando como consecuencia directa se requiere de la suspensión del contrato, podríamos alegar esto como causa. Eh, la prisión preventiva para el caso del trabajador también es una figura que implica la suspensión del contrato y probablemente la más popular y conocida, la incapacidad por enfermedad del trabajador, que sobre esta también conversaremos un poco más adelante. La incapacidad por enfermedad es también una causa de suspensión.
Sin embargo, la que nos trae hoy al tema de interés es la fuerza mayor. Un caso como el que estamos viviendo hoy del coronavirus, el COVID-19, es el entendido como un caso de excepción de fuerza mayor, que es conceptualizada básicamente como aquella situación de origen natural, no humana, pero natural, que implica o imposibilita que yo pueda seguir prestando total o parcialmente mis servicios. Estas causas de fuerza mayor son justificantes, como les decía, de la suspensión sin responsabilidad para el patrono y para el trabajador de los contratos de trabajo. La entendemos entonces básicamente como un impedimento sobreveniente para cumplir las obligaciones laborales debido a un suceso extraordinario que es ajeno a la voluntad del empleador, también ajeno a la voluntad del trabajador y que deriva de un hecho de la naturaleza. Es importante tomar en cuenta que la suspensión por fuerza mayor se da aún y cuando yo pudiese prever que la situación se va a dar. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa del COVID-19, de una u otra manera, el mundo se enteró por ahí de principios, mediados de diciembre del 2019, el mundo se enteró de la existencia del virus porque atacó una de las provincias de China. Eso eventualmente pudo haber hecho, o debió haber hecho, que pues nos preparáramos para afrontar la situación. Eso no quiere decir que la situación no nos llegara y no nos afectara. Aún y cuando pudimos habernos preparado, mucho o poco, el hecho de haberlo realizado no quiere decir que no se pueda justificar una suspensión. Esto es importante porque en la experiencia nos hemos dado cuenta, en las últimas experiencias, las últimas semanas, nos hemos dado cuenta que existen algunos profesionales en derecho que alegan que la suspensión no debería justificarse porque el patrón no tenía la posibilidad de prever que esto iba a ocurrir. Acá lo importante es que la fuerza mayor, aun y cuando sea previsible, no es suficiente para decir que esto no es una causa de suspensión. Muy bien, visto el concepto y las características de la suspensión y visto un poco el elemento de las causas que originan la suspensión, nos importa detenernos ahora en analizar un poco los efectos de la suspensión. Primero, en cuanto a la temporalidad de sus efectos y segundo, en cuanto a los derechos y las obligaciones de las partes durante el periodo de la suspensión. En cuanto al tiempo, y esto lo vamos a detallar un poquitito más en las reuniones próximas cuando hablemos del procedimiento, en cuanto al tiempo es importante hablar de la retroactividad. Tal y como está prevista la figura de la suspensión sin goce de salario en nuestra legislación laboral, y ocurre un bastante similar, no decir que igual, ocurre bastante similar con la nueva figura de la disminución de jornadas, que de antemano los invito para el próximo webinar que daremos sobre el tema. Tal y como está previsto en nuestra legislación, la suspensión se puede ejecutar de modo tal que sus efectos sean inmediatos y el procedimiento para justificarla sea posterior a su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley me permite a mí ejecutar hoy la suspensión sin goce de salario y tengo un plazo específico para poder iniciar el procedimiento que me permita a mí validar o justificar o dar por buena esa suspensión. Una vez que yo haya terminado o ejecutado ese procedimiento donde estoy justificando mi necesidad de suspender los contratos de trabajo y a mí se me haya avalado la posibilidad de suspender los contratos, ese aval tiene efectos retroactivos desde el momento en que yo le permití o yo solicité o le dije a los trabajadores que íbamos a iniciar la suspensión del contrato de trabajo sin goce de salario. ¿Okay? Entonces, como está previsto en nuestra legislación, yo ejecuto la suspensión, inicio el trámite y cuando me lo aprueban, esa aprobación tiene efectos retroactivos. Vamos a dejar esta explicación hasta acá en cuanto a los efectos temporales, pero vamos a retomarla en las próximas filminas para que veamos también algunos aspectos importantes que hay que considerar. Ese es el trámite legal, pero las implicaciones prácticas pueden variar un poquito. Los efectos en cuanto a derechos y obligaciones, por su parte, pues ya los hemos ido mencionando, pero es importante retomarlos. Primero, recordemos que no implica una terminación del contrato, no hay que pagar prestaciones, es solamente
una interrupción, es una pausa al contrato de trabajo, donde el trabajador no va a tener que prestar el servicio, es decir, no va a tener que trabajar, y el empleador no está obligado a pagar salario. Esto en términos generales es muy sencillo de entender, pero en la práctica a veces es un poquito complejo de implementar. ¿Por qué? Porque muchísimas veces muchísimas veces no, pero hemos visto casos donde el patrono solicita la suspensión del contrato de trabajo, ejecuta esa suspensión, pero durante la misma le pide al trabajador que realice alguna de sus funciones para alguna circunstancia particular. Ojo, esto es importante tenerlo presente porque el trabajador en esos momentos está absolutamente justificado a negarse a trabajar. Mientras el contrato esté suspendido, el trabajador tiene derecho a decir, no voy a ejecutar mis funciones. Eso no se ve como mala fe, eso no se ve como una falta de las obligaciones del trabajador, eso no se ve como algo indebido desde el punto de vista de derecho laboral. Porque mientras el contrato está suspendido, yo no tengo por qué trabajar en el entendido que a mí no tienen por qué pagarme. Viceversa, yo no tengo por qué pagar en el entendido que el trabajador no tengo por qué pagar, perdón, en el entendido que el trabajador no tiene por qué laborar. Pero esto es importante entonces para que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a implementar en la práctica la suspensión. Y finalmente, como les comentaba antes, el proceso de suspensión respeta la antigüedad y los derechos adquiridos del trabajador, salvo para el efecto del cómputo de las vacaciones. Y esto es muy importante tenerlo presente. ¿Qué implica que la suspensión respete la antigüedad laboral y los derechos adquiridos del trabajador? Muy bien, vamos a suponer que, yo trabajo para una empresa y llevo 1 año y 5 meses de laborar para esa compañía. Muy bien. Hoy me notifican que mi contrato laboral va a suspenderse por un periodo de 3 meses. Cuando yo regrese a trabajar, si bien es cierto, no hubo prestación de servicios durante esos 3 meses, yo voy a regresar y mi antigüedad laboral se va a contabilizar como de 1 año y 8 meses, no 1 año y 5 meses. Es decir, la antigüedad ni el transcurso del tiempo durante la suspensión de los contratos se sigue contabilizando para efectos de mi antigüedad. Y esto eventualmente va a tener implicaciones a futuro cuando el patrono o el trabajador decidan dar por terminado el contrato de trabajo y se valore el pago de prestaciones. En este ejemplo que les pongo, si yo hubiese sido despedido al año y 5 meses, los montos que me hubiesen reconocido por concepto de cesantía son completamente distintos a los que me tocarían si me despiden al año y 8 meses. Ese periodo de 3 meses de suspensión que cuenta dentro de mi antigüedad va a tener implicaciones al momento de mi liquidación. No sucede lo mismo con las vacaciones. Las vacaciones, por disposición de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala eh, encargada de dictar la línea de interpretación jurisprudencial en temas laborales, ha señalado que cuando no hay prestación de servicios por cualquier razón, si no se da la prestación de servicios, no se acumula antigüedad vacacional. Es decir, estos 3 meses en los que yo estoy pasando con un contrato suspendido sin goce de salario, no cuentan para mis vacaciones. Si cuando a mí me suspendieron el contrato, yo tenía 5 días acumulados de vacaciones, cuando me reintegre a mis labores, yo voy a continuar teniendo 5 días de vacaciones. Esos 3 meses no van a acumular vacaciones. ¿Sí? Entonces, para resumir, los efectos en cuanto al tiempo de la suspensión son efectos retroactivos desde el momento en que la ejecuto, siempre y cuando me autoricen, y en cuanto a los derechos y obligaciones, implican una pausa, una interrupción, pero no una finalización de la relación laboral. No tengo que prestar servicios como trabajador, no tengo que pagar salario como patrono, y el tiempo de la suspensión tiene efectos en cuanto a la antigüedad, los derechos adquiridos del trabajador, salvo para efectos de muy bien. Visto los efectos, las características y las causas de la suspensión, así como el concepto de la misma, vamos a hablar ahora un poquito sobre el procedimiento. ¿Cómo hago yo o qué tengo que hacer yo para ejecutar la suspensión sin goce de salario? Muy bien. Lo primero que ocupamos es la existencia de un hecho generador. En este caso lo tenemos, sí. ¿Se cumple? Sí. Estamos hablando de una emergencia nacional, así declarada por las autoridades gubernamentales. Estamos hablando de la presencia de un virus
altamente contagioso, el COVID-19, y a partir de ahí yo puedo establecer que ese es el hecho generador de la posibilidad de suspensión. Muy bien. Como les decía, una vez que tengo el hecho generador, yo puedo ejecutar la suspensión y puedo mandar a mis trabajadores o enviar a mis trabajadores de manera colectiva a una suspensión sin reconocimiento salarial, sin goce de salario, eh, según mis necesidades, a todos o una parte de la compañía, pero puedo hacerlo. Una vez que se da el hecho generador y que se ejecuta la suspensión, yo tengo un plazo de 3 días calendario, es decir, tengo apenas un plazo de 3 días para poder presentar la solicitud de autorización ante la Dirección General de Inspección del Trabajo. Ojo, la suspensión de los contratos de trabajo en su modo colectivo, que es el que nos ocupa ahorita, requiere de la autorización del Ministerio de Trabajo. Yo presento esa solicitud, la cual ustedes pueden ver en la caja gris a la izquierda de sus pantallas. Debe cumplir con una serie de requisitos donde se expongan adecuadamente los hechos en los que baso la suspensión, indicar si es total o si es parcial, cuál sería el plazo aproximado de suspensión. Ojo, esto es importante, la lista de trabajadores o puestos a los que van a sufrir efectos. También tenemos que señalar algún medio de comunicación en el que eventualmente el ministerio pueda contactar a los trabajadores. Actualmente está pidiendo un correo electrónico. Debe de nombrarse un representante de los trabajadores cuyo nombre y medio de contacto debe incorporarse dentro de la solicitud. Esto, pues, el decreto y la directiva del ministerio no señala cómo debe establecerse ese nombramiento, pero bueno, con base en los principios democráticos se ha interpretado que la idea es que los trabajadores elijan voluntariamente a quien los represente. Básicamente se hace una pequeña especie de reunión y de votación para determinar quién va a ser el representante. Se debe establecer dentro de la solicitud un correo electrónico de la parte empleadora, básicamente es el medio para recibir notificaciones. Debemos de aportar una declaración jurada donde expliquemos no solo la causa que da origen a la suspensión del contrato, sino también cuál es la afectación que yo estoy sufriendo y por ende por qué debo solicitar la suspensión. En caso de que haya un asesor legal de por medio, es recomendable siempre que éste participe con un poder dentro de la solicitud y hay que presentar también una personería jurídica de la compañía. Muy bien, presentado esto, decíamos dentro de los 3 días calendario, luego de que se ejecuta se materializa la suspensión, hay una recepción por parte del Departamento de Inspector del Ministerio de Trabajo. La recepción la hace un inspector en específico, que es el que va a llevar a cabo el análisis del caso. El inspector debe dar aviso a la jefatura de inspección para que ésta esté en conocimiento del proceso y se supone, y recalco, subrayo en negrita y como ustedes quieran ponerlo, en rojo si gustan, digo que se supone que deben resolver en 2 días hábiles. Sin embargo, pues esto definitivamente no está sucediendo y va a tener una implicación importante más adelante. Deben de responder en 2 días, no está ocurriendo, aproximadamente están tardando ya en estos momentos, están tardando aproximadamente una semana y media, 2 semanas en responder, pero no dudamos que conforme avance el tiempo, el plazo de respuesta sea mucho más lento, porque la cantidad de casos aumenta. Hasta la fecha hay aproximadamente 3.200 solicitudes de suspensiones y reducciones de jornada y eso va haciendo que el plazo de respuesta se aumente, no se cumplen estos 2 días. Se emite, luego del plazo de análisis de la solicitud, se emite una resolución y la resolución puede tener 3 elementos o puede tener 3 distintas vías. Puede ser que se acepte, en cuyo caso se hará una notificación digital tanto al empleador como al representante de los trabajadores, se notifica la suspensión y a partir de ahí, como les decíamos, los efectos son retroactivos y se extenderá por el tiempo o que se solicitó o que se aprobó, porque eventualmente puede que se apruebe por un tiempo menor al solicitado. Lo cierto es que la aceptación, pues, surtirá efectos durante el plazo que la resolución diga y de manera retroactiva. Puede ser que no se acepte de manera inmediata, pero que eventualmente
hayan elementos que deban ser subsanados. En este caso, el inspector enviará una notificación a la empresa indicando qué debe subsanar y el proceso reiniciará desde el momento en que subsanemos los requisitos que nos piden, reiniciará a la parte de la recepción por parte del inspector y volverán a contar pues, los plazos que hemos venido señalando. En la práctica, muchachos y muchachas, es importante señalarles que el Ministerio está realizando prevenciones por algunas cosas que consideraríamos ilógicas o bueno, podríamos llegar hasta el concepto de absurdo, en el entendido de que muchas de las previsiones que están haciendo son requerimientos que ya están expresamente señalados en la solicitud de suspensión o están preveniendo por algunos requisitos que no están previstos dentro de los lineamientos del Ministerio de Trabajo y pues que son, valga la redundancia, requeridos de manera específica porque el inspector lo considera necesario. Es posible reclamar o apelar un requisito que me estén solicitando cuando ya está incorporado o cuando no está expresamente previsto en la ley. Sí, sí es posible hacerlo, pero pues con la transparencia del caso muchas veces resulta más ágil y más rápido presentar el requisito que te piden que oponerse al mismo, porque esto podría atrasar bastante más el proceso. Si se cumplen con las prevenciones y se tiene por aportado los requisitos que se están pidiendo, probablemente la consecuencia inmediata sería la aceptación y volveríamos al flujograma que veíamos anteriormente. Si no se acepta o no se previene, pues la opción que queda es el rechazo de parte del ministerio ante la solicitud de suspensión. Igualmente, esto se hará mediante notificación o se comunicará mediante una notificación vía digital y eventualmente ante el rechazo caben dos posibilidades. O aplicar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Eso se presenta ante la misma inspección, la revocatoria la resuelve la inspección, la apelación la resuelve la Dirección General de Inspección del Trabajo y eventualmente esto podría tener dos resultados. O que se tenga por válida la apelación y por ende la solicitud y entonces se acepte, nos devolvemos al programa de aceptación o que el recurso de apelación sea denegado y el permiso también sea rechazado. Si este permiso es rechazado, tendríamos dos posibilidades. Acudir a la vía judicial eh, a realizar un reclamo por una denegatoria que consideramos improcedente. Eso pues implicaría literalmente la apertura de un juicio y los años que eso nos lleve para resolverlo, o bien que la resolución quede firme de la negatoria y ante esta resolución firme hay un impacto importante que debemos de considerar y es que la negación de el permiso para suspender los contratos colectivos de trabajo va a tener dos implicaciones. Uno, yo tengo que cancelar de manera retroactiva todos los salarios que no haya cancelado desde el momento en que se dio la suspensión. Eso es lo primero. Le debo al trabajador su salario aún y cuando no trabajo. Y dos, que esta vez la más económicamente importante, el trabajador tendría la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que pagar diferencias salariales, pero además tengo que pagar las prestaciones laborales. Muy bien. ¿Por qué les comentaba ahora que el plazo de los 3 días para presentar la solicitud de suspensión es importante y el plazo de resolución de 2 días que el Ministerio no está cumpliendo también es importante? Bueno, porque como verán, el riesgo de un rechazo a la solicitud por parte del Ministerio de Trabajo es un riesgo importante. La ley me permite a mí enviar a los trabajadores suspendidos e iniciar posteriormente el procedimiento de autorización, pero me advierte que si me niegan la autorización, los trabajadores pueden reclamar los salarios no percibidos y pueden terminar la relación laboral. Ante ese riesgo, una de las recomendaciones o de las opciones que se venía valorando y que nosotros hemos planteado como firma a nuestros clientes es que se considere hacer la solicitud y esperar hasta que el ministerio otorgue el permiso para ejecutar las suspensiones. Y con esto evitamos el riesgo de un eventual rechazo de la solicitud. Y por ende no tendríamos que asumir ningún costo adicional. Eso los primeros días
pues, de esta crisis funcionó relativamente bien. Cuando les digo los primeros días, literalmente, los primeros días, los primeros 2 o 3 días funcionó relativamente bien, pero después de la primera semana, cuando logramos empezar a percatarnos de que el ministerio estaba durando 2 o 3 semanas en resolver estas solicitudes, pues fue una solución que, si bien es cierto, nos daba seguridad en cuanto al eventual riesgo que manejaría un rechazo de la misma, no nos daba pues un arreglo inmediato y directo a las necesidades que teníamos. Estamos hablando de compañías y empresas que literalmente no están generando ningún tipo de ganancia, y si esperábamos a que el ministerio resolviera en 2 o 3 semanas, pues teníamos que estar soportando 2 o 3 semanas el costo de la planilla. Entonces ha sido un tema de manejar un cuadro de análisis de riesgo, de administrar el riesgo y decidir cuál de los dos quiero asumir. O el enviar a mis trabajadores a una suspensión con el riesgo de que el ministerio pueda rechazarla. Esto es una potestad del ministerio, así que ellos podrían rechazarla porque así lo consideren. O bien asumir el costo de mantener la planilla mientras dura el proceso de resolución para enviarlos suspendidos de manera segura. Como les digo, es un tema de administración de riesgos y, bueno, es un tema no menor a considerar pues en estos momentos. Es cierto, para serles completamente transparente y franco, es cierto que dada la situación actual del país y dada la realidad que estamos viviendo y que está viviendo el mundo, no consideramos que haya muchos elementos para que el ministerio niegue una solicitud. Es muy probable que el ministerio acepte, si la solicitud es razonable, acepte la petición de suspensión, pero lo cierto es que si no lo consideramos probable, sí es posible. Dentro de la ley la posibilidad está, y es como les digo, un tema de manejo del riesgo que hay que considerar. Muy bien, considerando que tenemos la autorización de la suspensión, una de las partes más importantes que tenemos que manejar es el de la reanudación de las funciones. Vencido el plazo de la suspensión, la Inspección General del Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo, es el encargado de comunicar digitalmente por medio de correo electrónico o si no por medio de un número celular a los trabajadores para que se reintegren a sus funciones. Esto tiene algunos bemoles, y es que ya vimos que la inspección tiene mucho trabajo y está tardando mucho en resolver la solicitud. Mientras está resolviendo solicitudes, cuando se vayan venciendo las que han sido aprobadas, cuando el plazo de suspensión se vaya venciendo, tendrán la obligación de empezar a comunicar a los trabajadores su reingreso a las labores. Bueno, esto también puede tardar bastante en que se dé. Y esto no es un tema menor porque según la legislación laboral, tal como tenemos en nuestro Código de Trabajo, una vez que la Inspección de Trabajo le comunica al trabajador que debe reintegrarse, este tiene un plazo de 15 días para poder presentarse a trabajar. Es decir, a mí me avisan hoy que tengo que reintegrarme porque ya el periodo de suspensión finalizó, y yo puedo llegar a trabajar hasta de hoy en 15 sin que eso signifique ningún tipo de perjuicio para mis intereses. Yo no puedo ser sancionado, no puedo ser despedido. Yo puedo presentarme 2 semanas después, 15 días después a trabajar, y tengo el derecho de que se me reintegre a mis funciones. Yo que hablo de un derecho, yo puedo exigir que se me reintegre. El patrono no está obligado a cancelarme el salario durante esos 15 días si yo no me presento a trabajar. No, no está obligado. Pero aquí estamos hablando de una reactivación del giro comercial, y el plazo de 15 días puede ser un plazo pues, bastante amplio. La recomendación que nosotros como firma les hacemos es que cuando se comunique la suspensión, el inicio de la suspensión de los contratos de trabajo, se le diga al trabajador mediante un documento, preferiblemente elaborado por un asesor legal, mediante un documento donde al trabajador se le haga saber que el patrono le estará comunicando la necesidad de que se reintegre a sus funciones una vez que ya ha vencido la suspensión, y en el mismo documento se otorga un plazo prudencial de entre 24 y 48 horas para que se dé ese reingreso.
Esto lo que hace es generar un acuerdo entre partes y eventualmente un compromiso de parte del trabajador, que además pues estará necesitando iniciar o volver a trabajar para generar ingresos, pero se genera un compromiso para que él se reintegre lo antes posible. Sin embargo, la ley es clara en señalar que puede hacerlo dentro del plazo de los 15 días siguientes, por lo que si alguien no se presenta a trabajar de manera inmediata, no podríamos ejecutar las sanciones que probablemente quisiéramos ejecutar. Esto nos lleva a analizar los desafíos que tenemos en la práctica. ¿Cuáles son las principales áreas de atención y de mejora en la práctica? Bueno, dentro del proceso nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ante la solicitud de, que se hace al Ministerio de Trabajo para que avale la suspensión de los contratos, el Ministerio no da ningún tipo de acuse de recibido. Nosotros particularmente hemos sido un poco necios e insistentes y una vez que enviamos las solicitudes al Ministerio vía electrónica, tenemos a una persona pues encargada de darle seguimiento diario pidiéndole al ministerio que por favor nos confirme el recibido. Básicamente terminamos cansando a la persona que está recibiendo correos y nos termina confirmando el recibido, pero en la práctica no hay una confirmación. Eso no deja de ser un tema menor porque si el ministerio no nos resuelve del todo, no tenemos cómo justificar de manera legal que efectivamente le llegó al ministerio la solicitud que estábamos realizando. Tenemos cómo justificar que la enviamos porque probablemente tendremos el correo electrónico en el que se emitió, pero no tenemos cómo justificar que le llegó. Esto es importante porque las solicitudes actualmente solo se pueden hacer vía electrónica. Otro de los desafíos es la aplicación errónea de requisitos y procedimientos de reducción de la jornada. No estamos hablando en este webinar de lo que es la reducción de jornada, pero veremos cuando lo analicemos que el proceso y los requisitos que se solicitan son similares a los de la suspensión. Eso ha hecho que en la práctica se confundan y muchas veces presentemos ante la solicitud de suspensión requisitos de la reducción o viceversa. Y eso ha implicado pues que se atrase el proceso de autorización y que normalmente vengan avisos de rectificación por parte del ministerio. Las prevenciones por requisitos o información ya existente en la solicitud originalmente presentada, que lo mencionábamos en el procedimiento, ha sido también un desafío importante porque ha generado atrasos, consideramos nosotros, pues innecesarios y también perjudiciales para los intereses de los patronos ante la resolución de la solicitud. Y la falta de comunicación con los inspectores, porque muchas veces, o más bien la totalidad de las veces, por lo menos en nuestra experiencia, no han contestado algunas de las inquietudes que pueden darse por correo electrónico. Normalmente los inspectores están comunicando las prevenciones por correo electrónico, algunas no son del todo claras y cuando hemos intentado comunicarnos con los inspectores para solucionar el tema y tener claridad en cuanto a qué es lo que se está previniendo, pues básicamente no atienden los comunicados y entonces queda la incertidumbre de si al momento de presentar la prevención que se hace se estará presentando de manera adecuada o irá nuevamente de forma errónea. Estos desafíos prácticos, pues la verdad es que al final suman para que la duración de la aprobación se extienda y por ende los riesgos que queremos asumir sea mantener vigente el contrato de trabajo hasta que lo aprueben, o sea, asumir el riesgo de que nos nieguen la solicitud, pues se extienden también. Estos riesgos se incrementan. Dicho esto, y para ir cerrando el conversatorio, el webinar en realidad, ha sido un monólogo, no un conversatorio, para ir cerrando el webinar, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Bueno, básicamente señalar algunos aspectos importantes, ¿verdad? Primero, indicar que la suspensión efectivamente es una herramienta útil que podríamos utilizar en estos momentos, que si lo vamos a utilizar es muy importante tener claridad de cuándo, a quiénes y cómo la vamos a ejecutar. Es importantísimo cumplir el plazo de presentación de solicitud ante el Ministerio de Trabajo y es doblemente importante asegurarse de que se cumplan con todos los requisitos legalmente previstos, tanto por el Código de Trabajo como por los decretos y directrices del Ministerio de Trabajo, con el fin de evitar eventuales atrasos o negatorias en la solicitud de suspensión. Pero probablemente las dos principales recomendaciones que les puedo dejar hoy es que primero, si bien la suspensión temporal es una alternativa útil,
no necesariamente debe ser la única solución o la primera solución a considerar. La suspensión, junto con otras figuras que veremos en nuestro próximo webinar, es una posibilidad, es una opción, efectivamente, es una buena opción, pero no tiene que ser ni la única, ni necesariamente la que mejor se adecue a las necesidades. Eso lo que implica es una invitación para ustedes para que analicen su realidad y valoren o consideren si efectivamente la suspensión puede ser la herramienta que requieren en estos momentos para solventar sus necesidades. Cabía la posibilidad de que otras herramientas les funcionen. En caso de que sea la opción la suspensión, pues como les decía, invitarlos a tener el cuidado máximo posible para que la solicitud se presente de la forma más adecuada. Y finalmente, lo mencionaban en la introducción al webinar, pero pues quiero recalcarlo, es importante tomar en consideración que ante la solicitud de suspensión, ante la valoración de la suspensión como una medida de paliar la situación que estamos viviendo, tengamos muy en cuenta la realidad de la compañía, las particularidades de la empresa, la realidad de mi empresa, mis circunstancias y mis situaciones van a ser elementos que definan mi condición a la hora de solicitar la suspensión temporal. No hay fórmulas matemáticas, no hay, en este caso, modelos o machotes que nos permitan y que nos aseguren que la suspensión será aprobada. Esto es lo que nosotros llamamos en derecho laboral un traje a la medida. El hecho de que una empresa A haya realizado de manera A la solicitud para suspender los contratos de trabajo en la compañía A no garantiza que ese mismo esquema de solicitud a la compañía B le justifique la autorización de la suspensión. Esto es muy importante porque tenemos entonces que devolvernos a cada una de nuestras compañías para entender nuestra realidad y ver cómo podríamos realizar la solicitud ante el Ministerio de Trabajo y así evitar eventuales acciones contraproducentes que pueda después afectar nuestros intereses y es todo lo que no queremos que ocurra. De mi parte, agradecerles muchísimo la atención tenida, pues la disposición que han tenido para escucharme y formar parte de este seminario. Por supuesto que quedamos a sus órdenes para cualquier consulta, hacer extensivo el agradecimiento de parte de mi compañera Cindy González, de quien colaboró con la participación y elaboración de este proceso, de nuestro departamento de Derecho Laboral y de nuestra firma. Y bueno, personalmente también extender el agradecimiento a Bacredomatic y su programa Pymes por la invitación. Ahora pues los dejo con los organizadores de la actividad y me pongo a su disposición para cualquier duda en que pueda colaborarles. Perfecto, muchas gracias, don Osvaldo. Muy detallado todos los temas. Tenemos varias consultas que sean, bueno, algunas se han contestado en vivo o por escrito, pero tenemos otras, por ejemplo, tenemos a don Eduardo Mostajo. Dice, tratándose de empresas de limpieza que suministran personal de limpieza a sus clientes, la suspensión del contrato por parte de su cliente podría ser causa válida para que la empresa de limpieza suspenda el contrato. Sí, esto es la pregunta básicamente es sobre el efecto dominó, ¿verdad? Tal vez aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Sí podría ser una causa de justificación, efectivamente, siempre y cuando el contrato, el contrato madre, el que se tiene con el cliente, esté primero suspendido y segundo suspendido en virtud de la situación nacional. No es una causa de suspensión del contrato de trabajo la finalización del contrato de limpieza o la suspensión que no tenga que ver con el COVID-19. Y por eso les decíamos que es importante ver la particularidad de cada una de las compañías. ¿Podría ser una causa de suspensión? Sí, siempre y cuando sea como consecuencia directa del COVID-19. Pero si no logramos si no logramos realizar ese enlace entre el COVID-19 y la suspensión de mi realidad laboral, cabe la posibilidad de que el ministerio rechace la solicitud. Perfecto. Tenemos otra consulta. Se retiraría, Niorca nos pregunta, ¿se retiraría el trabajador
de la caja o se mantiene y se declara el pago en cero, ¿verdad? ¿Qué tal el caso de la caja del Seguro Social? Cobraría sobre el mínimo. O si se puede solicitar una extensión del plazo solicitado inicialmente. Sí, muchas gracias. Me parece, Niurka, que hay varias preguntas ahí. Vamos a tratar de ir en orden. Si se me olvida alguna, por favor, me ayudan a recordarla. Primero, no, el trabajador no se le saca de la caja. Al trabajador se le mantiene, recordemos que la relación laboral se mantiene vigente. Todos los derechos, perdón, todos los efectos de la relación laboral que no sean prestar servicio o pagar salario se mantienen vigentes y por ende el trabajador se mantiene ante la caja y sometido ante la seguridad social. ¿Se reporta cero? Sí, se reporta cero, no se le reporta ningún monto al trabajador. Las cargas sociales van sobre cero. En este momento hay una discusión al interno de la caja respecto a si se cobrarán cargas sociales sobre la base mínima impositiva, que recordemos que bajó a 68.000 colones, o si en caso de suspensión del todo no se cobrarán cargas sociales. Lo cierto es que en el peor de los supuestos tendremos que pagar cargas sociales sobre 68.000 colones. Mi criterio es que no se van a cobrar cargas sociales en los casos de suspensión. Sin embargo, pues tendremos que esperar a que la caja emita la directriz sobre el punto. Eh, Eso no quiere decir que el trabajador quede desamparado de la seguridad social. La, la caja sigue atendiéndolo y bueno, yo reporto cero. Me parece que al final queda una pregunta más por responder, pero en este momento no la recuerdo. ¿Me podrían ayudar, por favor? Sí, correcto. Que si se puede solicitar una extensión del plazo solicitado inicialmente. Sí, claro, sí, efectivamente. Mientras las condiciones originales que dieron paso a la solicitud de suspensión y la autorizaron se mantengan, se puede solicitar una extensión del plazo. De nuevo, quedará a criterio del ministerio valorar si acepta o no la extensión, pero sí es posible hacerlo. Perfecto. Enrique Odio nos pregunta cuál ha sido la posición del Ministerio de Trabajo sobre la suspensión temporal en una trabajadora en periodo de lactancia. Gracias, Enrique, y gracias por estar con nosotros. De verdad, qué bueno que pudiste acompañarnos. Sí, para el caso de los trabajadores en estado, o en periodo de lactancia, perdón, o en estado de embarazo, la suspensión del contrato ni la reducción de jornadas, que vamos a ver posteriormente, les pueden ser aplicadas. Para ellas no podría aplicar ni la suspensión ni la reducción de jornadas. Ok, sí, de hecho ha sido una pregunta muy recurrente el tema de las embarazadas. Ok, de Yanira nos pregunta, ¿de manera formal se debe comunicar a los colaboradores o solo verbal o cómo se puede formalizar? ¿Qué tipo de recomendación da usted? Sí, bueno, me hiciste una pregunta en la que yo siempre te voy a dar la misma respuesta y probablemente es una respuesta de abogado. La comunicación formal, yo siempre te voy a recomendar que sea por escrito, siempre. Es la mejor manera de garantizarse que hubo efectivamente una comunicación y que el trabajador la recibió. ¿Puede hacerse de manera verbal? Pues sí, no te puedo decir que no, no hay nada que lo prohíba, pero no es recomendable, 100% recomendable, y yo casi que le diría a mis clientes que obligatorio que sea documentado. Perfecto. Otro empresario nos pregunta, ¿qué sucede si al momento de presentar la suspensión del contrato el colaborador no la acepta? ¿O tiene que aceptar sí o sí? ¿O se despide o no se puede despedir? ¿Qué sucedería en ese caso? Sí, muy buena pregunta. Recordemos, cuando hablamos del procedimiento, recordemos que decíamos que la suspensión es una decisión unilateral del patrono y que por eso ocupa el aval del ministerio. Entonces, el trabajador no, no puede oponerse a la ejecución en tanto exista el aval del ministerio. Es una medida unilateral y yo lo puedo imponer. Si yo decido ejecutar la suspensión y además termino contando con el aval del ministerio, y el trabajador no la acepta, la única posibilidad, la única opción que queda es que él renuncie. Pero yo unilateralmente tengo toda la justificación legal y el derecho de aplicar la suspensión.
No es un tema voluntario, no es o no se requiere ni la participación ni la aceptación del trabajador para ejecutar. Ok, luego tenemos varias preguntas que están muy relacionadas. Por ejemplo, nos dicen si puedo primero reducir jornada y después más bien suspender, ¿verdad? O si se puede hacer como una combinación de ambos formatos, ¿verdad? Y adicional, ¿cuánto tendría tiempo para, en dado caso de una liquidación, de suspender labores para cancelar las prestaciones? Muy bien, no son figuras excluyentes. Yo podría pedir suspensión para algunos trabajadores y reducción de jornada para otros, o podría iniciar pidiendo reducción de jornada y posteriormente suspensión. Es completamente posible. No son excluyentes, pero hay que tomar en cuenta dos aspectos. Ambas figuras, sin querer generar spoilers para el próximo webinar, ambas figuras finalmente son, la aprobación es una potestad del ministerio, entonces el ministerio podría aprobar una y no la otra, ¿verdad? Aunque no son excluyentes. Y dos, en la práctica es importante, muchachos, muchachas, que recordemos cuánto están durando para aprobar estos procesos. Ya nos ha ocurrido con algunos clientes que valoraron esta opción y el problema que estamos teniendo es que el plan era ejecutar una reducción de jornada y posteriormente una suspensión. En este momento ya vino el periodo de tiempo en el que se había valorado la suspensión y todavía no hemos recibido respuesta de la disminución de jornada. Entonces es importante que juguemos ahí con el tiempo, como decimos por aquí, con el timing, ¿verdad? Para poder manejarnos bien, porque aunque no son excluyentes, podría no ser la mejor estrategia al momento de implementarlo en la compañía. Perfecto, bueno, recordarles que tanto esta presentación como la grabación se las vamos a estar haciendo llegar a sus correos en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana. Don Osvaldo, otras consultas que nos hacen Joan y Rosibel es qué pasa si el negocio se empieza a recuperar antes del plazo de la suspensión. ¿Se puede llamar antes a trabajar y cómo se procede? Sí, sí, Joan y Rosibel, efectivamente, recordemos que la suspensión es una medida legal, pero que al final afecta tanto al trabajador como al patrono. Si hay una recuperación previa a lo previsto, una recuperación temprana, y ojalá sea así para todos nosotros, eh, simplemente se comunica al Ministerio de Trabajo indicando que ya no es necesario extender tanto tiempo la suspensión y el Ministerio enviaría la comunicación a los trabajadores y estos tendrían un plazo, como veíamos, de 15 días para reinstalarse. En estos casos, es precisamente por estas situaciones por las que nosotros recomendamos la figura de que en el comunicado se le diga a los trabajadores que se les podría solicitar que regresen antes, pues previendo que tal vez el periodo que vimos de suspensión no se extienda tanto. Pero sí, es completamente posible dejarla sin efecto si la compañía se recupera antes de lo previsto. Perfecto, Rosibel nos pregunta, ¿qué pasa si un empleado está incapacitado por 3 meses y la empresa está suspendiendo a los trabajadores? ¿Cómo se procede? La incapacidad se mantiene, Lucibel, hasta su finalización y una vez que finalice, cuando el trabajador, entre comillas, deba reintegrarse a sus funciones, iniciará para él el periodo de suspensión. Ok, José Carlos Escalante nos dice que si la suspensión puede ser de mutuo acuerdo sin necesidad de presentarla ante el ministerio. Legalmente sí, José Carlos, no hay nada que te impida acordar una suspensión sin goce de salario con el trabajador. Pero aquí hay que valorar varias cosas. Primero, estos acuerdos solo pueden ser particulares. Recordemos que cuando pedimos una suspensión, un permiso de suspensión ante el ministerio, es una suspensión colectiva. Yo solicito al ministerio que me permita disponer de la totalidad o una gran parte de mis empleados. Si es un acuerdo con ellos, yo lo puedo hacer, pero de manera individual, es decir, un acuerdo con cada uno de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, si bien es cierto es posible y es legal, hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de estos acuerdos porque versan sobre elementos esenciales de la relación laboral y que de conformidad con el artículo 11 del Código de Trabajo resultan irrenunciables. ¿Qué quiere decir eso? Que aún y cuando el trabajador esté efectivamente de acuerdo en la suspensión sin goce, eventualmente podría
luego reclamar en sede judicial que él se vio presionado o coaccionado por el patrono o por las circunstancias para firmar ese acuerdo, que en realidad no, nunca debió haberlo firmado y el Poder Judicial le tendría que dar trámite a ese reclamo a pesar del acuerdo firmado, precisamente por la irrenunciabilidad del derecho. Ok, hay una pregunta también que es muy recurrente y es, ¿cómo se hace con el aguinaldo, con los meses que va a ser de suspensión? E igual, digamos, en dado caso despido, con la cesantía. Muy bien. En el caso del aguinaldo, el aguinaldo no cambia sus reglas de cálculo. Si durante la suspensión el trabajador no percibió salario efectivo, pues eso le va a afectar al final en su monto global de aguinaldo, efectivamente, pero el cálculo es el mismo. Entonces, si hubo 3 meses en que no recibió salario, pues serán 3 meses que le van a bajar el promedio del aguinaldo. En cuanto a la cesantía, se toman en cuenta, los 3 meses de suspensión no se tomarían en cuenta para efectos del promedio salarial, sino que se tomarían en cuenta los últimos 6 meses de salario efectivamente percibido por el trabajador. Don Osvaldo, si puede repetir la página donde deben de hacer los trámites, tanto para la reducción. Eh, Déjenme ver cuál página. La página, Me imagino que debe ser la página del ministerio, donde ellos tienen que hacer me la imagino que es solicitud. esta, el procedimiento. Bueno, se las dejo por ahí, pero en todo caso, como les indicaban al principio, les vamos a hacer llegar la presentación y la grabación, entonces pueden verla ahí sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero nos queda solamente una pregunta más. Este, si digamos el ministerio llegara a tener Lili nos pregunta eso, algún atraso para la respuesta, ¿qué recomienda usted? ¿Legalizar el acuerdo por algún otro medio o cómo se procedería? Bueno, en caso del acuerdo privado, me estarías consultando, ¿verdad? Sí, En, correcto. en caso del acuerdo privado, mi recomendación sería, si lo vamos a ejecutar, llevarlo eventualmente a un centro de resolución alterna de conflictos, un centro RAC, que te va a dar muchísimo mayor peso en cuanto a la validez del documento y hacerlo con la participación de un representante, pero de un asesor legal para el trabajador. Sin embargo, debo reiterar, este proceso ayudaría a darle muchísimo mayor peso al acuerdo, muchísimo mayor sentido legal al acuerdo, pero no deja de versar el acuerdo sobre derechos irrenunciables. Y ese es un riesgo que aún yendo a un centro de resolución alterna de conflictos, no vamos a dejar de tener enfrente. Respecto a si se recomienda legalizar o autenticar con un abogado las firmas o hacer algo por el estilo, pues soy muy respetuoso de las recomendaciones que puedan dar los colegas abogados, pero con la transparencia del caso, esto no generaría ningún tipo de beneficio adicional para nuestros intereses. El único proceso que eventualmente podría ayudarnos a resguardar los intereses sería un proceso RAC, pero de nuevo estamos hablando de elementos irrenunciables, de elementos indisponibles e indiscutibles, y aunque le daría mucho mayor peso y mucho mayor valor al acuerdo el participar en un centro RAC, no exime la posibilidad de que el trabajador ejecute reclamos en sede judicial si considera que debe ejecutarlos. Perfecto. Don Osvaldo, muchísimas gracias por la excelente presentación. Tal vez si volvemos a poner la última filmina donde está su información. Perfecto, bueno, ahí tienen los correos por cualquier duda o consulta que tengan, ¿verdad? Agradecerle por su participación y comentarles a los participantes, ¿verdad? Que vamos a enviarles esta presentación
por correo electrónico, igual que la grabación, y agradecerles por haber participado. Antes y nada, recordarles que tenemos otro webinar relacionado con este tema, se llama Reducción de la jornada de trabajo ante la declaratoria de emergencia. Aquí se va, don Osvaldo y su equipo también va a detallar un poquitito más esta presentación. Va a ser el martes 14 de abril a las 3 de la tarde. Igual les vamos a hacer llegar en estos momentos, nuestro equipo está colocando el link para registrarse, para que puedan confirmar su participación. De igual modo, les vamos a estar enviando el link de evaluación del webinar del día de hoy. Bueno, y de parte, si pasamos la otra diapositiva, agradecerles de parte de todo el equipo de Pymes Bacredomatic por haberse conectado a este webinar, ¿verdad? Estén pendientes de los correos que les vamos a estar haciendo llegar. Y bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Que estén muy bien.